miliamperios. Sí, que sí, sí Pero estaba redondear. bien. Es que aquí, cuando ustedes hacen por la calculadora, les queda así, ¿verdad? 14, Claro, 2.99. 14 menos 0,7 dividido para 200 exponente 3. Les queda 6,65 por 10 a la menos 5, pero esto sería amperios. ¿Ya? Entonces nosotros para expresarlo en microamperios, perdón, lo ponemos en 66,5. Aunque debería ser 0,66. Pero a ver, si yo tengo este resultado y lo multiplico por 45, 0,0660. me sale 3 miliamperios, ¿verdad? Ah, sí. Sí, 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 sí. Y si pones 66,5 exponente menos 6 por 45 le queda lo mismo, 2,99 miliamperios. ¿Sí? Sí está bien, ¿no? Perdón, ahí está. Entonces tenemos corriente de colector de 3 miliamperios y el voltaje colector emisor es igual a los 14 voltios menos la corriente de colector que son 3 miliamperios Sí, como por 2,2 kiloohmios. sí. 7,4. Ya, muy bien. Por 2,2 exponente 3 y 14 menos esto. Correcto, 7,4 Bien. Ah, muy bien. 7,4 voltios. Ya, muy bien. Entonces tenemos ya los 3 primeros parámetros. Vamos con los que nos faltan. El voltaje base emisora, ¿qué es igual? Voltaje base emisor es igual 0,7. al mismo voltaje B. 7 voltios. Correcto, 0,7. 0,7. Latina. Sí. El voltaje base colectora, ¿qué va a ser igual? A ver, ese es. Ahí se estaba resolviendo. Va a ser igual al voltaje base menos el voltaje del colector. Correcto. ¿Y eso es igual a cuánto? Vendría a ser a 0,7 ¿Ya? menos, a ver, Ese me falta. menos los 14, ¿no es, Inge? No. A ver, BC. B. BC es igual a BCE. Entonces vendría a ser a menos 7,4. Correcto. ¿Cuánto da esto? Eso da a 6, a menos 6. Eso. Menos 6,7. voltios. Correcto. Quiere decir que hay la polarización inversa por este lado y aquí hay la polarización indirecta por este lado. Y finalmente la corriente de saturación. ¿A qué es igual la corriente de saturación? A 0. Cuando el voltaje del colector emisor es igual a 0, ¿esto es igual a cuánto? Sí. La corriente es igual a... A BCC sobre RC. Sí. ¿Cuánto vale BCC? BCC 14, vale 14. 14. Y la Y resistencia. RC 2,2. Sí. ¿Cuánto da aquí? 6,36 miliamperios. 6,16. No, 36. Sí, 36. Miliamperios. Ya, listo. Y con eso determinamos ya todos los parámetros. Ya, muy bien. Ahí se la jugaron Jefferson y Rosillo. Rosillo. Muy bien. ¿Los demás sí sacaron? ¿Sí estamos en la onda? ¿Estamos en la onda o no estamos en la onda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se haya quedado? Otro ejemplo, Inge. Esto solo es resolver fórmulas. Ya.
Ya, ¿no? Claro, Entonces, ya van a hacer también los deberes de Boylestad igualmente, no se preocupe. Muy bien. Pues bueno, vamos a hacer otro ejemplo ya, a ver, para ya que están ahí en esas antes de pasar a la siguiente configuración. Vamos a hacer que yo le pido el siguiente ejemplo. Va a ser que para esta configuración de polarización fija, vamos a tener una ganancia beta de 50. Sí, 50 por... Yo les voy a dar aquí los datos. Aquí voy a tener voltaje, corriente continua, resistencia de base y resistencia de colector. Ya. Lo primero que vamos a establecer es una ganancia beta de 50. Una corriente de base de 20 microamperios y un voltaje de corriente continua, vamos a poner de 12 voltios. Muy bien. Ustedes van a encontrar el valor de la resistencia de base y el valor de la resistencia de colector. Asimismo, el valor de la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Muy bien, entonces vamos a ver si podemos despejar de las fórmulas que ya tenemos aquí. ¿Sí? De las fórmulas que ya tenemos aquí, vamos a ver si podemos despejar para encontrar estos valores. ¿Sí? ¿Está entendido? A ver, vamos a ver si los demás se quieren jugar su nota de elección. Ya. Inge, la corriente dice, me sale 1000 microamperios, pero sí le puedo dejar en 1 miliamperio, ¿verdad? Sale 1000. Sí, 1000. 50 por 20, por los 20 microamperios. 1000 Sale microamperios. 1 miliamperio. No 1000 miliamperios. Uno, claro. No, 1000 microamperios dije yo, no 1000 miliamperios. Ah, 1000. 1 miliamperio. Pues. Sí, 1 miliamperio. Ya está.
Miren que el voltaje BC me salió 0 voltios. Muy bien, ¿ya acabaron? A ver, vamos a ver. Resistencia C me salió 12 kilómetros. Bastante grande. A ver, vamos a ver si tiene sentido, porque Despejando la fórmula. Sí, hay que despejar. ya, a ver. Lo primero que pueden encontrar es la corriente de colector, ¿verdad? Claro. 50 por 20 microamperios. Que me da 1 miliamperio. Y de aquí es más fácil ya encontrar también la corriente de base, la resistencia de base. A ver, la corriente. Veamos la fórmula. Hay que despejar. Sería voltaje de corriente continua menos voltaje base emisor sobre la corriente de base. 0,560. ¿Cuánto da esto? 0,56, 565. 565 kiloohmios, ¿verdad? Sí. Sí. Me falta ahora, ya tengo la resistencia de base, me falta encontrar la resistencia de colector. Para la resistencia de colector, tengo que es igual. Ah, aquí está la duda, ¿por qué no sale?
Porque les falta, tienen una ecuación con dos incógnitas, ¿verdad? Sí, justo ahí. Me quedé con la incógnita. Claro. Trabajémosle como la malla completa. A ver qué nos sale. Entonces aquí, por ejemplo, en la malla completa menos el voltaje de corriente continua, más el voltaje del colector y más el voltaje colector emisor, todo esto igual a 0. La malla de salida, ¿no? Sí. Aquí, no, pues es que tengo dos incógnitas de ley, les falta otro valor, porque Voltaje, colector, emisor. lo único que podríamos hacer es acercar este voltaje colector emisor. Sí tienen razón, les falta aquí un dato. A ver, vamos a aproximar un voltaje, les voy a ayudar porque yo también ya me di cuenta que les he planteado. Vamos a aproximarlo a 10 voltios. A ver, ahí sí ya. ¿Cuánto nos da eso? Un voltaje colector emisor de 10 voltios. Voltio. A ver. Pasarlo. Y me queda VCC menos voltaje colector sobre corriente de colector. Sería 12 voltios menos 10 voltios sobre 1 miliamperio. ¿Cuánto me da eso? Una resistencia chiquitita me va a subir, ¿no? 2 ohmios. 2 kilómetros. Listo, ahí sí. Muy bien. Claro, es que me acabo de inventar este ejercicio. Pero bueno, ya se entendió, ¿no? Es como despeje de fórmulas lo que tienen que manejar en esta parte del tema de transistores. ¿Sí? Sí. Entonces, conforme vayamos haciendo, solo es de que ustedes tengan ordenado las fórmulas y ya pueden ir despejando, ¿no? Claro que los ejercicios que ya les pongan las evaluaciones ya estarán controlados, ¿no? Que estén bien. Y hablando de eso, el día lunes, creo que era que tenemos que presentar el día martes, ¿verdad? El deber, el trabajo, por lo tanto, el día jueves, evaluación sobre este tema de transistores. Vamos a tener una pequeña evaluación y el día martes el taller, el día lunes continuamos también con clases, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Dije, no entiendo, el día martes de qué trabajo. El taller del Puente H. Ah, que era para el jueves. Para el martes es, para el jueves. Dejamos la evaluación. Ya les voy a mandar también un deber de esto de transistores para que lo puedan ir haciendo. Y la última semana vemos algo así de OPANS. Y si nos alcanza el tiempo, hacemos algo de tiristores. Muy bien. Vamos, todavía tenemos un poco de tiempo. Vamos a hacer una configuración más. Vamos a hacer la configuración estabilizado en el emisor. Creo que así les puse, ¿no? Polarización del emisor. Estabilizado en el emisor.
La configuración es de la siguiente forma. Igual que uno de polarización fija, va un voltaje de corriente continua, va una resistencia de base, por acá va una resistencia de colector, y lo que cambia aquí es que se estabiliza el emisor mediante una resistencia. Tenemos aquí una resistencia del emisor. Muy bien, aquí tenemos la base, el colector y el emisor. ¿Sí? Y vamos a encontrar los mismos parámetros anteriores. Y para ello dividimos de igual forma la malla. ¿Sí? Voy a dividir primero la malla base emisor. ¿Qué será de esta forma? Tengo el voltaje de corriente continua aplicado. Por acá tengo una resistencia de base. Vamos a la base y por acá en el emisor tengo una resistencia del emisor y esto va a tierra. Aquí tengo la base y aquí tengo el emisor y acá tengo el colector y aquí tengo la resistencia de base. Aplico lo mismo, por aquí va a circular una corriente de base y aquí también va a aparecer una nueva corriente que será la corriente emisor, la corriente del emisor, perdón, y aquí tendremos un voltaje base emisor, ¿sí? Entonces aplico lo que es mallas y me queda menos el voltaje de corriente continua, más la resistencia de base por la corriente de base, más el voltaje base emisor, más la resistencia del emisor por la corriente del emisor. Y aquí vemos que nos aparece otra incógnita que la vamos a aproximar, la vamos a hacer aproximadamente igual a la corriente del colector. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la corriente del colector más la corriente de base, pero que a veces esta corriente de base era demasiado pequeña con respecto a la corriente de colector y a la corriente del emisor, que la podíamos aproximar a 0. ¿Sí? Por lo tanto, podemos utilizar esta aproximación, ¿sí? Pero, por ejemplo, si usamos esta aproximación, nos va a quedar otra vez otra incógnita. Entonces, tendremos que usar otra. Sabemos que la corriente del colector es igual a la ganancia beta por la corriente de base, ¿sí? Por lo tanto, en vez de hacer esta aproximación, voy a tener que hacer lo siguiente. Corriente de base por la ganancia beta y más la corriente de base. Y base como factor común me queda 1 más beta. Entonces, esta aproximación sí me sirve, perdón, estaba haciendo una aproximación errónea que nos iba a traer igual otra incógnita más. Aquí deja corriente de en función. Por lo tanto, lo que necesito yo encontrar es corriente de base. Y la corriente de base va a ser igual al voltaje de corriente continua menos el voltaje base emisor sobre la 1 más una ganancia beta. Y tengo mi primera ecuación. Ahora me voy a la siguiente malla. La malla de salida que es entre el colector y el emisor. Y para ello tengo lo siguiente. Tengo el voltaje de corriente continua que va a la resistencia del colector. Este va al colector del transistor. Y del emisor va, tengo la resistencia del emisor, la resistencia del... Por aquí tenemos la base de colector. Y aquí... Por lo tanto, resolviendo la malla me queda menos la resistencia del colector por la corriente. Esta estimación que estaba haciendo, ¿no? Que la corriente del emisor es aproximadamente igual. Entonces aquí ya tengo solo una incógnita que es el voltaje colector-emisor. Va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de corriente continua menos la corriente de colector que multiplica emisor. Estoy en lo correcto. Muy bien. Y finalmente la fórmula que ya sabemos que la corriente base. Entonces aquí, estas son mis tres fórmulas principales, ¿no? Esta y esta. Y de aquí podemos definir más ecuaciones, sí. Vamos a definirlas acá abajo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. El voltaje, en este caso, el voltaje del emisor ya no es de, pero también es igual al voltaje de base menos el voltaje de colector. ¿Qué más podemos definir aquí? Que el voltaje de base continua
menos la corriente de base por la resistencia de base, ¿sí? Y lo mismo nos va para el voltaje colector. Voltaje del colector menor, ¿sí? Y por último, la corriente de saturación, que se da cuando el voltaje colector emisor es igual a 0 voltios. Entonces aquí me queda la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Muy bien. Vamos a copiar todo eso, por favor, nuestro formulario. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, lo van a hacer ustedes, ya saben. Un ejemplo. A ver si se reivindican los demás compañeros. A ver, aquí pongámosle un valor de 20 voltios. Una resistencia de colector de 3.3 kiloohmios. Una resistencia de base de 550 kiloohmios. Y una resistencia del emisor de 1.5 kiloohmios. Para una ganancia de 50. Van a determinar corriente de base, corriente de colector, voltaje colector emisor, voltaje base colector y voltaje base emisor. Bueno, ese ya sabemos, pongámosle otro más pulito, ¿no? Va a determinar el voltaje de colector, el voltaje del emisor y la corriente de saturación. Aquí pongámosle este, aquí vamos a poner este. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer, ¿sí? Y ya con este ejercicio finalizamos la clase de hoy. Si no se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar, ¿sí? Muy bien. Lo mismo, ¿no? Solo están participando Gonzalo y Benjamín. No sé si los demás no están en la clase o no me entienden, ¿sí? Pero espero que en este ejercicio escucharle a Gerson, a Yampul, a Jenny, ¿sí? O ya se fueron a dormir. No, ya estamos despiertos. Estamos, sí. Muy bien. Resolvamos entonces y me van a dar las respuestas ustedes. Vamos. Ya, entre más rápido terminemos, más rápido acabamos la clase. Mañana también tenemos como usted dijo. Sí, una horita ahí. Pero ya vamos a vernos. Tengo que hacer algunas reuniones en la mañana. Tenemos que asignar unos exámenes. Bueno, ahí yo les aviso. Tal vez esa hora, como ya nos quedamos aquí esta tarde, mañana ya podemos dejar esa hora sin tomar. Solo la de la noche. De seguridad. Ah.
Y si la ganancia no dio. Ah, no, no hay que buscar la ganancia. Los vecinos ya están en otro baile aquí. Dice, ganancia si puso. 50. Sí, todavía no la miré. Ahí.